Hola a todas las personas que nos están viendo y escuchando en nuestras redes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Laboral con la doctora Mónica Quintero. Yo soy Daniel Flechas y hoy estaremos hablando de noticias coyunturales sobre pensiones y derecho laboral. El día de hoy pues nos corresponde comentar un poco sobre estas modalidades especiales de pensión que existen actualmente en Colombia, otras que se están planteando con la reforma pensional aún sin vigencia y que alude a situaciones pensionales en las que se pueden encontrar de pronto algunas personas que nos están escuchando y que no las tenemos tan presentes porque son modalidades en las que no se requiere acreditar los requisitos mínimos, que son generalmente la edad de pensión y la semana de cotización. Esto puede cambiar según el régimen en el que uno se encuentre, pero que la ley 100 pues promueve unas modalidades justamente para aquellas personas que tienen unas situaciones especiales y pueden causar su pensión de ellas. Vamos a abordar como 5 temas, 5 casos. Quisiera, Mónica, entonces que comenzáramos con uno que ha sido muy llamativo en los últimos años porque ha tenido mucho movimiento, que es la reducción de semanas para mujeres. Es un mecanismo que, digamos, surge de la Corte Constitucional en el año 2024 con una sentencia en la que se decía la desigualdad pensional en Colombia es muy grande. No solamente tenemos una brecha grandísima en que las personas de cierta edad no se pensionan, sino que cuando hacemos ese comparativo entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que las mujeres se pensionan mucho menos que los hombres en Colombia. Entonces la Corte lo que dice es, no es suficiente los 57 años de edad, que se reconoció una edad más bajita para las mujeres para causar su pensión, sino que además tiene que operar una reducción de la semana de cotización. En este momento, la Corte en aquella sentencia lo que dice es, actualmente el requisito exigido son 1.300 semanas, vamos a iniciar una reducción progresiva hasta el año 2036 de 1.000 semanas, solamente acreditando 1.000 semanas de cotización, pero da una orden que, bueno, que se nos ha puesto pues a discutir en el mundo jurídico relacionada con que dice, esto es la decisión que se va a tomar si el Congreso no adopta medidas para combatir esa desigualdad en materia de pensiones. Eh, ya ahí entra la reforma pensional, trae algunas medidas relacionadas con la reducción de semanas por hijo, relacionada con la posibilidad de pagar cotizaciones a las mujeres y completar esas semanas que les hacían falta, aun cuando de pronto no tengan los ingresos necesarios, bueno, ahí entre otras medidas en materia de género. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esta reducción de semanas? ¿A quiénes puede beneficiar? ¿Qué cambiaría con la reforma pensional, sabiendo pues que no está en vigencia? Todavía tenemos como la duda de qué va a pasar. ¿Qué podemos, digamos, decir de esta modalidad especial de pensión? Bueno, en general es muy importante que tengamos en cuenta que tanto las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional, como el legislador, tienen muy pendiente el tema de género, ¿no? Y en todas sus expresiones, en todas sus leyes y en todas las providencias que sacan estas cortes, estamos muy permeados con el tema de reconocer esa desigualdad, esa brecha que hemos tenido las mujeres por razón de la maternidad y del cuidado, que no nos ha permitido estar en la vida laboral de la misma manera que los hombres y, igualmente no poder cotizar al sistema, en este caso de pensión, de la misma manera, con la misma periodicidad. Entonces, en su momento, la ley 100 y de antes también, previo a la ley 100, venía esa diferencia positiva hacia las mujeres en cuanto al tema de la edad, que tenemos la facultad de pensionarnos con una edad inferior a la de los hombres, y en su momento la Corte Constitucional dijo, claro, es una discriminación positiva reconociendo toda esta situación. Ahora, ya pasados muchos años, nos venimos a dar cuenta que a veces esa discriminación, que si bien es positiva y nos puede beneficiar a muchas mujeres, a muchas otras no, precisamente porque el tiempo no alcanza para llegar al total de semanas, 1.300 en el régimen de prima media, 1.150 para la pensión mínima en ahorro individual. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Constitucional tomó una decisión muy importante, trascendental, que es la sentencia C054 del 2024, a la que tú haces alusión, donde insta, como muchas veces lo ha hecho, al Congreso a tomar, ejercer su función con una perspectiva de género muy clara,
y le dice, si usted no lo hace, lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que las mujeres a partir del año 2026 se les va a reducir el número de semanas de cotización para acceder a la pensión en 50 hasta el 2036. ¿Y qué interpretación se ha dado de todo esto frente a la reforma pensional? Porque aquí hay como, no sé si es una laguna, pero sí hay un punto en el que no tenemos claridad qué es lo que va a pasar a futuro con estas mujeres que vienen cotizando, mujeres jóvenes, que además tienen la posibilidad de ser madres, porque la reforma pensional incluye una especificidad y una gran ventaja en cuanto a semanas, y es que por cada hijo va a haber una disminución de 50 semanas. Entonces, esa es una de las medidas que viene a tomar el Congreso a través de la ley de reforma pensional, acatando, y lo entendería yo, acatando la sentencia de la Corte. Y vienen, entre otras medidas, también el tema de la cotización que puede pagar un tercero para la mujer que no tiene de pronto forma de cotizar como independiente, pagando todo el aporte a la seguridad social, salud y pensión, sino que solamente a mi prima, a mi amiga, a una señora que trabajó hace tiempo conmigo, bueno, no sé, le puedo estar pagando mensualmente ese aporte en vigencia de la ley 100. Aún eso todavía no se puede. Entonces, esas medidas se vienen a tomar. Sin embargo, hay muchas, y he visto en muchos medios la interpretación de que vamos a sumar el tema de la disminución de semanas por hijos con la sentencia de la Corte. Entonces, que a la postre, a partir de 2036, las mujeres se van a poder pensionar con 850 semanas. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que con la reforma pensional ya el Congreso cumplió con la obligación que le impone la Corte Constitucional en la sentencia. Pero pues tenemos que ver qué interpretaciones se da, y sobre todo que estamos de cara a esa declaratoria de inexequibilidad o de exequibilidad, que esperamos que sea así, de la reforma, y entonces en ese sentido pues quedamos ahí como un poquito en el limbo en que no sabemos qué va a suceder. Pienso que la Corte en esta sentencia que va a adoptar, que va a proferir frente a la reforma laboral, debería hacer esa aclaración, ¿no? Debería hacer esa aclaración y decir, listo, yo les dije esto en 2024 con esta sentencia y aquí entiendo subsanar. O no, o no, y a partir de 2036 pues podría ser que las mujeres puedan pensionarse con 850 semanas. Yo digo puedan porque yo ya no alcanzo, pero, pero seguramente van a haber casos en los que sí. Sí, digamos que un poco pensaba para tratar de organizar, porque es un tema confuso, como decía, ha generado discusiones dentro del mundo jurídico y pues hasta ahora respuesta correcta no hay. Tenemos, por un lado, una decisión de la Corte que, al haberse proferido antes de la reforma pensional, parecía que partía de la base de que el sistema de pensiones no iba a cambiar, me atrevo a decir, ni iban a sumar, ni iban a subir, perdón, la edad de pensión y las semanas de cotización, porque eso sería otra discusión que, bueno, que no se presentó con esta reforma, pero que podría eventualmente presentarse de cara al tema pensional de qué pasa si suben las semanas de cotización para hombres y mujeres, ¿no? Digamos, voy a decir cualquier cosa, si suben a 1.400 semanas, también se tendría que cumplir con el estándar de bajar hasta las 1.000, o se aplicaría únicamente las semanas que dijo la Corte y quedarían en 1.100. Bueno, eso es una discusión que no vale la pena porque no tenemos nada por ahora, pero que sí siento que la Corte comprometía un poco esa decisión a decir de aquí al 2036 no va a cambiar nada en el sistema de pensiones. Y tuvimos la sorpresa de que no solamente sí cambió, sino que cambió apenas unos meses después desde que se expide esa sentencia, con una medida que dice las mujeres que cumplan la edad de pensión y no tengan las semanas cotizadas necesarias para causar esa pensión de vejez, podrán acceder a un beneficio que es por cada hijo que tengan se les reducen 50 semanas de cotización, una forma de compensar lo que tú decías, esa igualdad, Hasta 3 hijos. El cuidado hasta 3 hijos. No es que si tengo, en este caso, 5 hijos, me van a descontar 250 semanas, eso ya es un debate sana.
Y a partir de ahí entonces surgen dos interpretaciones. La primera es relacionada con la reforma pensional, ya se adoptan medidas tendientes a mitigar esa desigualdad y por lo tanto esa sentencia, digamos, quedó no en el papel, pero sí como un precedente de que la Corte puede tomar decisiones de cara a corregir las desigualdades, pero sin aplicación, diríamos en ese sentido, de decir ya no se va a reducir hasta 1000 semanas. Y otra interpretación relacionada con una mujer que cumpla la pensión tiene derecho a que se le reduzcan hasta 1000 semanas en 2036 y además otras 150 semanas si tiene 3 hijos para entonces. Y entonces ahí sí estaríamos hablando de queriendo mitigar esa desigualdad, hicimos una reducción de, ¿cuánta sería? De 450 semanas, que vienen a ser 9 años de cotizaciones. Pareciera que eso ya no, creo que no va muy en sintonía con lo que buscó la Corte inicialmente. Si ya se tomara esa interpretación tan garantista, Sí, ni pareciera la que es... Corte ni el gobierno, o sea, es un desbalance fiscal porque es que tenemos que tener en cuenta que semanas son plata y son dineros que salen del presupuesto nacional porque, digamos, claramente las cotizaciones, sabemos de entrada que no van a salir, que es un pequeño aporte, pero aquí ni siquiera va a tener todo ese tiempo de cotización. Entonces, sí es importante seguirle haciendo seguimiento a qué va a pasar realmente con la reforma y en el eventual caso que no pase, que sea declarada inexequible por la Corte, pues seguramente sí va a tener aplicación la sentencia de 2024 y se va a empezar con la disminución. Tendríamos que entrar a mirar a ver qué va pasando con todo eso. Listo, Tema bueno. interesante. Esa era una primera discusión. Tenemos también otra que viene de la ley 100, que se recoge también en la reforma pensional, insistimos, aún sin vigencia, que es la pensión familiar. Y esta es una pensión que básicamente lo que nos dice es como hay que priorizar a toda costa que una persona tenga una pensión de vejez. ¿Qué pasa cuando una pareja, ya sean compañeros permanentes, ya sean esposos, sumando las semanas que ambos tienen, logran una pensión de vejez, pero por separado no? ¿Cierto? Entonces, lo que admite en este momento la ley es sumen sus semanas y causen una única pensión. Pero, ¿qué tiene que saber una persona hoy, Mónica, para acceder a ese beneficio? Primero Porque que no. todo, tiene que tener la edad los dos, ¿no? La edad es 62 el hombre, 57 la mujer dentro de la relación. Estoy hablando pues de relaciones heterosexuales, ¿no? Ya es un tema que se llama fino, pero eso sucede hoy en día también, entonces hay que tener en cuenta el género de la persona y la edad de la persona en ese momento. Además de eso, hay que tener en cuenta el número de semanas, porque si estamos hablando de fondos individuales de pensiones y esta pareja tiene un IBC del salario mínimo cada uno por aparte, pueden llegar a optar por una pensión mínima de 1.150 semanas entre los dos. Este es uno de los casos en los que es más beneficioso estar en fondo privado que en Colpensiones, porque en Colpensiones hablamos para esa pensión mínima de 1.300 semanas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces uno está en Colpensiones, otro está en fondo privado y tiene que haber ese traslado para lograr la pensión familiar en el fondo que le sea más beneficioso. Y en este momento acordémonos que estamos en la posibilidad de hacer traslados. Entonces, importantísimo hacer ese análisis dentro de la pareja y hacer ese traslado, en este caso, a fondo privado previa la doble asesoría y de cara a la pensión familiar. Y eso habrá que hablarlo en la doble asesoría, ¿no? Es que pensamos acceder al beneficio de pensión familiar que está en el régimen anterior, que no es con reforma pensional, y por lo tanto queremos, la señora que está en Colpensiones quiere irse para el fondo privado o viceversa, para lograr esa pensión. Eso importantísimo. Cuando cumplen la edad y ambos ya están en el mismo fondo, es clave también hacer la solicitud de pensión al fondo para que les niegue y ya con esa negativa pasan sus documentos, su registro civil de matrimonio o el certificado expedido, adelantado, protocolizado en notaría de la declaración extrajuicio de convivencia para que puedan hacer la solicitud al mismo fondo del
el beneficio de la pensión. Esta pensión sale a nombre de quien tenga más semanas dentro de la pareja. Y el otro cónyuge queda como un beneficiario en caso de sustitución. Y aquí hay un tema también importante y es el divorcio, ¿no? Porque qué lindo llegamos a la pensión familiar, pero puede suceder que más adelante esta pareja quiera divorciarse y en ese caso sí la pensión se divide y le dan a cada uno su mitad. Entonces, importante tener en cuenta estos aspectos porque les da a la pareja la posibilidad de pensionarse. En este caso, generalmente eso sucede con un salario mínimo que se va a dividir, o sea, que va a ser para ambos, o sea, un solo salario mínimo para el círculo familiar. Pero pues es una medida que busca realmente que más personas accedan al beneficio de la pensión, así sea pues entre dos, viendo lo que es el núcleo familiar. Y comentamos, permanece en esas condiciones de reforma pensional, es decir, en caso de que tengan vigencia. Sí, claro, por supuesto, no va en desmedro de la pensión familiar. Listo, Mónica. Vamos con una siguiente que ha dado mucho que hablar en los últimos días, en los últimos meses realmente, que es la pensión para padres y madres que tienen hijos en situación de discapacidad. Digamos que aquí hay como, aquí hay varios debates, pero especialmente pues tiene que ver, primero, una muy reciente sentencia de la Corte que dice ciertos requisitos dentro de esta pensión son inconstitucionales y por lo tanto hay que modificarlos. Y creo que otra gran discusión que se ha generado alrededor de este tema es en qué momento se causa una pensión de vejez por tener un hijo en situación de discapacidad y en qué momento eso no empieza a ser una especie de trampa de cara a la causación de una pensión de invalidez. Creo que eso genera como mucha discusión. No es lo mismo la deficiencia que la invalidez. Y aquí hay como que analizar unas cosas primero de cara a la reciente sentencia de la Corte y por otra parte de cara a una reforma pensional que quiso mantener las condiciones, pero pues que la Corte ahora cambió un poquito el panorama, aunque la reforma no ha entrado en vigencia, pues ya tiene, diríamos que unos artículos que van a ser derogados, pues justamente por esta situación que ocurrió. Digamos, en términos generales, ¿cómo opera esta pensión? Es decir, una persona, ¿cómo puede acceder a este beneficio? Esta pensión es muy interesante y también tiene en cuenta muchísimo el tema del cuidado, ¿no? No habla de género, porque aquí habla de padre o madre, pero sociológicamente sabemos que las mujeres son las que más se dedican al cuidado de las personas inválidas eh, y en este caso de los hijos. Entonces, ¿qué requisitos exige la ley desde antes de reforma pensional ya, desde el régimen anterior teníamos esta pensión, donde nos dice que el padre o la madre que tengan 1.300 semanas ya cotizadas, importantísimo eso, o sea, tiene ya el requisito de una pensión de vejez en cuanto a semanas, pero no tiene la edad, porque pues si la tuviera, tendría su pensión de vejez, sin ningún problema. No tiene la edad, sin embargo tiene un hijo en una situación de invalidez y el hecho de decir no es que mi hijo es inválido no me da el derecho de por sí, sino que yo tengo que certificar inicialmente a través de la EPS, de los médicos, que esa patología que tiene este hijo, que ya no debe ser menor de 18 años, puede ser mayor, que ese fue uno de los puntos que habló la Corte Constitucional, y que declaró inexequible. Entonces, la edad que sea, porque es que el tema de la invalidez no se quita cumpliendo 18 años, y eso estuvo muy bien, digamos, muy adecuado ese razonamiento de la Corte. Hay que gestionar esa certificación de invalidez, inicialmente con la EPS, luego con el Ministerio de Salud, para que tenga esa persona el requisito, junto con sus semanas, obviamente el registro civil que pruebe la familiaridad, ¿no? La afiliación clarísima, y así tendría derecho a tener una pensión de vejez pues anticipada, antes de cumplir los hombres los 62 y antes de cumplir las mujeres los 57. Como dices tú, la reforma pensional había dejado la norma tal cual como venía, y con este pronunciamiento de la Corte Constitucional ya viene el cambio que seguramente
la Corte Constitucional en su sentencia en la que se va a pronunciar sobre la exequibilidad de la reforma tendrá que hacer esa aclaración y tendrá que decir que hay que adecuar esa norma precisamente con el pronunciamiento. Sí, Mónica, únicamente pues agregar que esa sentencia tiene un razonamiento muy positivo, también de cara a que antes lo que venía en la ley era, si una persona trabaja, cumple el requisito de semanas, tiene un hijo en situación de discapacidad, puede acceder a la pensión de vejez, pero automáticamente se cercenaba su derecho a desarrollar un proyecto de vida, a tener un trabajo, diciéndole, si usted consigue un trabajo, pierde la pensión. Y la Corte en este caso pues lo que reconoce es, si la persona quiere seguir trabajando, puede hacerlo perfectamente, puede seguir percibiendo un ingreso. Algunas personas han considerado pues que este es un pronunciamiento equivocado, digamos, de cara a que el objetivo de la pensión era justamente Quedarse en la casa permitir cuidando quedarse en la a la casa. persona inválida. Correcto. Pero bueno, creemos que ha sido de manera general un pronunciamiento muy acorde, digamos, con la línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte Constitucional. Y el otro asunto, uno cuarto, que no es en estricto sentido una modalidad especial de pensión, pero que creemos que toma vigencia, a pesar de que la persona debe cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas, toma vigencia especialmente por estas nuevas modalidades más flexibles de trabajo transnacional, de trabajar un tiempo en un país, en otro. Colombia ha aprobado los convenios multilaterales de pensión. Tenemos convenios con países y tenemos también el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social que pone unas reglas en las que nos dice ese tiempo que uno trabaja en otro país no siempre es perdido y puede servir para pensionarse aquí o allá dependiendo de lo que sea más beneficioso para la persona, dependiendo de dónde la persona quiera causar su prestación pensional. Creo que lo que me llama la atención y que de pronto podría ser el escenario más común es que no tenemos un convenio con Estados Unidos, pero sí con otros países de Latinoamérica que podrían ser la situación de algunas de las personas que nos están escuchando. ¿Qué podemos decir de esos convenios multilaterales? ¿Cómo operan? ¿Cómo se puede reclamar una pensión a partir de ellos? Esta modalidad de pensión me parece que es muy interesante y si bien ya tiene aplicabilidad, considero que va a tener mucha más en el futuro por la apertura que se viene dando y que se va a seguir dando en cuanto a el desplazamiento, la migración a otros países latinoamericanos y tenemos también España y Portugal con convenio de pensiones. Entonces, importante tener en cuenta que las personas, los nacionales colombianos que migran, que trabajan por cualquier razón, están un tiempo fuera del país, cotizan en esos países, esas semanas pueden ser tenidas en cuenta para su pensión futura. Inclusive puede ser tenidos en cuenta para el régimen de transición si pasa la reforma pensional. Entonces, importante certificar cuando estamos trabajando fuera del país, certifiquemos esas semanas. Y es en semanas, no es plata, no son bonos, sino son semanas en los regímenes de los países que tienen convenio. Importante verificar si en el país que estamos tiene este convenio y esa certificación se trae para que esas semanas, como les decía, sean tenidas en cuenta para lograr las 1.300 semanas en Colpensiones o 1.150 si queremos acceder a pensión mínima en un fondo privado. Y como les decía también, si estamos con la expectativa del fondo del régimen de transición, 750 semanas para las mujeres, 900 para los hombres. Entonces, importantísimo ese tema de certificación. Ahora, sirve también cuando la persona migra definitivamente y había trabajado en Colombia. Entonces, también tener sus certificaciones en semanas, los fondos privados y Colpensiones emiten las historias laborales con las semanas. Entonces, muy importante, acordémonos que cuando vamos a hacer trámites internacionales son necesarios ciertos requisitos, ¿no? Como las apostillas, para que no vamos a tener inconvenientes con esos eh, documentos que en algunos países no se exigen, en otros sí. Entonces, informarnos muy bien en cuanto a eso, pero es una gran medida que puede servir precisamente para garantizar el derecho a la pensión.
sea en Colombia, sea en el exterior, de los colombianos, de los nacionales. Y uno último que propiamente en este momento no está en la ley 100, que viene es por la reforma pensional, pero que también es una medida muy innovadora que se ha planteado, es la pensión anticipada, que básicamente es una pensión en la que nos dicen, una persona que cumple la edad de pensión, todavía le faltan, tiene más de 1000 o más semanas cotizadas, pero claro, todavía le faltan 3 años, estamos, 300 semanas, pero estamos hablando de 6 años de cotizaciones. Lo que dice esta reforma es, ustedes pueden acceder a la pensión de vejez hoy, pero se le hace el respectivo descuento de esas cotizaciones hasta que complete los periodos que le hacían falta para causar esa pensión de vejez. Es decir, que una persona que tenga 1000 semanas y su edad ya de pensión puede efectivamente pensionarse, va eso sí a tener unos descuentos por los aportes que no realizó en su debido momento, pero seguramente que eso va también a servir para incrementar la cobertura pensional de una manera drástica. Creo que son bastantes las personas que están en casos de me quedaron faltando 5, 7, 8 años de pensión y sin duda que esta pues es una medida que aún pendiente de vigencia, reglamentación, etcétera, pero que seguramente pues, puede ser muy útil para atender algunos casos. Eso era lo que íbamos a hablar hoy de modalidades especiales de pensión. Hay muchísimo de qué hablar respecto a esta reforma, respecto a otras modalidades, sobrevivencia, validez. Será para otro episodio seguramente. Muchas gracias por escucharnos. Esto es el Café Laboral. Síganos en nuestras redes sociales y por supuesto déjennos sus casos, sus comentarios, sus noticias para absolverlas en esta producción de podcast.